Estamos ahora en Talentos que Suman y como decíamos, el fin de semana, creo que las últimas 2 semanas se han generado algunas manifestaciones interesantes, sobre todo por los momentos en los que estamos viviendo. Obviamente todos prácticamente estamos pues confinados, estamos guardados en casa, saliendo realmente a lo estrictamente necesario. Sin embargo, esto no ha impedido que los ciudadanos comencemos a generar algunas actividades. Tengo en la línea a Leonardo García, que es uno de los participantes, digamos, de estas series de manifestaciones que se han dado. Insisto, empezó por ahí una marcha por la vida que fue de manera digital y juntó más o menos a 500,000 de seguidores o de participantes. Creo que eso marcó la pauta. Después llegó este movimiento de Misión Rescate México, que bueno, también hicieron lo suyo. Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Felipe, Angie, muy buenas tardes. Saludo a tu público redescucha. Pues como bien lo dices en la introducción, aquí estamos en confinamiento, pero eso no ha impedido que el dinamismo ahora lo reflejemos en la cancha digital, en la cancha virtual. Oye, Leonardo, pues yo en principio quisiera preguntarte cómo les fue en esta manifestación que hicieron hacia el fin de semana pasado, ¿no? Así que la semana pasada, que estuvieron también muy activos, hicieron una gran convocatoria en la que buscaron pues a muchísimos actores sociales y políticos, digamos, y se pusieron la camiseta y salieron pues, ¿qué es manifestación, protesta? Ayúdame un poco a explicarle al público qué fue lo que pasó, Leonardo. Te agradezco, Felipe. Pues efectivamente, amigo redescucha, se trataba de en el lenguaje antiguo, de un meeting, Un meeting, claro. solo que en esta ocasión pues, era una manifestación en línea y contentos porque el esfuerzo, a pesar de hacerlo con poca anticipación, 3 semanas prácticamente, Ajá. logramos sumar más de 100 organizaciones. Nos siguen llegando todavía logos, nos siguen llegando todavía videos posteriores al evento para decir, estamos de acuerdo en su planteamiento, nos queremos sumar con ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Y si te parece, te doy o les damos a tu público radio escucha alguna numeralia interesante que Por nos favor. puede dar un poquito de sabor de boca. Por favor. Tuvimos Sí. 5,200 menciones de nuestro movimiento en las redes sociales. Logramos impactar a más de 12,900 personas y tuvimos un alcance de 318,700. La suma de las participaciones, tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube, pues sí nos dan un manejo interesante. Ayer que tuvimos reunión de evaluación, ya íbamos en casi 45,000 reproducciones el video del programa, o en el caso de Facebook 27,000, o en el caso de Twitter 15,358, y esto no es más que reflejar, Felipe, amigo radioescuchas, una realidad. Esto, México sí, para opinar, para dialogar y para construir. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo evalúas, Leonardo? Porque evidentemente creo que hay como dos formas de expresión. Pero a ver, ¿cómo les fue, digamos, con estos números? ¿Cómo los han interpretado ustedes? ¿Estuvo bien? ¿Faltó gente? ¿No se enteraron todos? ¿Se enteraron y no participaron? ¿Cuáles como las primeras, digamos, lecturas que hacen ustedes con esta participación ciudadana? Ahora, como dices, de manera virtual, ¿no? Como se trata del primer saque de algo que pretendemos rebase incluso el accidente coyuntural del 2021, para nosotros el balance es positivo. Claro, si nos vamos a comparar con Frena, que tiene un alcance de aproximadamente 4 billones de personas, 4.1 billones de personas, o si nos vamos a comparar con la red de los Amblovers con 37.7 billones, 10 veces más que Misión Rescate México, pues obviamente, la modestia obliga para decir, efectivamente, contra lo que hay que alcanzar, desarrollar y construir,
quedamos cortos, pero contra lo que iba a provocar un ejercicio que nace de una idea solamente y se va aterrizando en menos de 3 semanas, estamos satisfechos con el primer saque y ya estamos trabajando en los siguientes pasos a desarrollar para que realmente Misión Rescate México, ese meeting, esa reunión virtual, se vaya convirtiendo poco a poco verdaderamente en un movimiento. Creo que, a ver, Leonardo, ayúdame un poquito. Yo quisiera como que sí nos explicaras lo que están haciendo ustedes, evidentemente, pero también lo que realmente está pasando, creo que por encima de las redes sociales o también con las redes sociales, Leonardo. A ver, hubo esta manifestación de ustedes, una semana antes prácticamente, estuvieron manifestándose en favor de la vida. Ya es la segunda. Y luego viene este grupo, digamos, Frena, también el fin de semana, que salieron también de manera peculiar, digamos, porque salieron a manifestarse en auto y estuvieron también en diversas ciudades. ¿Qué es lo que está pasando entonces con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque pareciera, si nos quedáramos, como creo que mucha gente se está quedando en el tema informativo, con solamente ver las mañaneras y ahora, por ejemplo, las conferencias de subsecretario López-Gatell, pareciera que el país va bien. Insisto, si nos quedamos en esta versión gubernamental, estamos avanzando, el presidente siempre tiene anuncios, hoy mismo durante esta semana va a estar en todo el sureste del país y al menos cada que le preguntan dice, pues vamos requete bien, vamos muy bien. Vaya, si nos quedáramos, insisto, como buena parte del común de los mexicanos, no pasa nada y vienen ustedes a decirnos que no está así el tema, que sí hay algunas circunstancias, que hay otro punto de vista, que ustedes tienen otros datos. Ayúdame un poco a entender cómo le podemos explicar a la gente qué es lo que realmente está pasando, Leonardo. Era lo que yo te decía hace un momento, Felipe, amigo radioescuchas, lo que pasa es que no hay puentes, no hay canales de comunicación, no hay ese famoso diálogo circular que dice el presidente en las mañaneras. Eso es falso, eso es un asunto ni siquiera entre el círculo rojo, que debiera ser el ala más crítica en independencia del gobernante en turno, el ala más informada, ni siquiera es ahí, es en un círculo de 3 o 4 reporteros, o 10 o 15, y que en la lógica del gobierno actual pareciera que eso es suficiente. Bueno, estas 3 manifestaciones, Felipe, amigos, están demostrando que no es suficiente, que si el señor no tiende puentes, que si el señor o sus colaboradores no construyen un diálogo con la sociedad, se les va a ir cayendo esa imagen de todo va bien, de estamos recuperando, de no se preocupen, o mañana nos van a decir la leyenda de que necesitamos 12, 24 o más años porque esto no se puede hacer en un año. Sí, pero si no construyes puentes, vas a tener un serio problema. Déjame darte un dato, no nos hemos manifestado en la Unión Nacional de Padres de Familia en el tema educativo, pero la encuesta que traemos en nuestra plataforma de Facebook, vía Google, 5 preguntitas muy sencillas, tú le preguntas al padre de familia, ¿estarías dispuesto a mandar a tus hijos a la escuela hoy? No, y eso rebasa el 65%. ¿Y qué condiciones le pides? Y eso se multiplica. ¿Por qué? Porque no creen en lo que están oyendo, ni en la mañanera, ni creen en lo que están oyendo en las 3 que sacó de la manga para las 5, para las 6 y para las 7. Exactamente. Esas 3 manifestaciones, bien dices, Felipe, es el reflejo de no hay vasos comunicantes del gobierno con la sociedad. Yo tuve una entrevista con Jacob Polemski en abril, antes de la elección, en abril del 2018, y mi diálogo con ella era: sería un error que ustedes se convirtieran en un monólogo desde el poder, donde un amplio sector de la sociedad que está dispuesto a construir, que quiere aportar lo mejor de sí para México, que quiere desarrollar este país con el enfoque que traiga el presidente que acaba de ganar legítimamente, o que va a ganar legítimamente, porque en ese momento no sabía cómo ganar la oposición. Sería un error de ustedes cerrar el diálogo. Y lo que nos han confirmado en un año, 6 meses, es que solo hay diálogo con aquel que les diga estamos de acuerdo, adelante, en qué ayudamos. Pero los que les digamos, oye, pues se te está yendo del guacal tal cosa,
Por ejemplo, la mayoría de los videos, no sé si ustedes se fijaron, amigos, escuchas, Felipe, Sí. es que casi todos los videos del programa mostrábamos una preocupación por el trabajo, por el empleo, por la seguridad, por la salud de este país. Y en casi todos había esta expresión: ojalá y el gobierno actual entienda, yo quisiera que el gobierno abriera la puerta, ojalá. Construimos esta expresión de Misión Rescate México, y seguro nos pasó con la marcha 15 días antes por la vida y a los 2 días con Frena, porque no quiere construir. Tu pregunta solo tiene una respuesta: no hay vasos comunicantes del gobierno con la sociedad, solo los hay con los grupos afines al gobierno. ¿Y qué hacer? Ahora sí que la pregunta al millón, Leonardo. Estamos platicando con Leonardo García, es presidente también de la Unión Nacional de Padres de Familia y es integrante de este nuevo movimiento naciente, digamos, de Misión Rescate México. ¿Qué tenemos que hacer, Leonardo, para además de podernos desahogar en las redes sociales y decirle de cosas al presidente, qué sí se puede hacer, qué sí es funcional, Leonardo? Porque finalmente el país, no sé si para bien o para mal, pero no solamente es del gobernante en turno, sino de buena parte de los más de 100 millones de mexicanos que estamos en este país. Tenemos que partir de un diagnóstico compartido donde estemos de acuerdo. A veces incluso el propio presidente está de acuerdo en el diagnóstico, pero a la hora de las estrategias, de los cómo, como bien lo dices tú, o como bien lo preguntas, Felipe, ahí hay como que hay una gran cantidad de desacuerdos. Nosotros creemos que las alternativas basadas, amigos radioescuchas, Felipe, en un solo hombre no nos van a sacar de los problemas. No, este país no va a avanzar ni con el autoritarismo radical de un presidente, ni con las decisiones radicales de un empresario. ¿A qué le estamos apostando? Y eso es lo que queremos construir en Misión Rescate México. Ha llegado la hora de la responsabilidad de cada uno de los mexicanos. Ya vemos que las tiranías ni de izquierda ni de derecha nos van a sacar de este problema. No queremos un país dirigido como empresa, pero tampoco queremos un país sin los que pudieran generar la riqueza. Y hoy pareciera que esa pudiera ser la filosofía, la reglamentación, las políticas públicas, las decisiones. ¿Qué debemos de producir? ¿Qué debemos de generar? En Misión Rescate México tomamos la decisión de no enfocar el programa contra el presidente. Es imposible no mencionarlo, pero cada vez que alguien hace algo como objetivo contra el presidente, lo único que provoca es volverlo víctima. Y cuando tú lo vuelves víctima, él es experto en esa cancha. Sí, termina fortalecido, termina engrandecido, sus puntos o décimas de popularidad se multiplican. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No volteemos a ver al presidente. Voltémonos a ver, Felipe, tú y yo, amigos radioescuchas, ustedes y nosotros a ustedes, y entonces digamos, a ver, ¿qué responsabilidades tengo para con mi proyecto de vida, para con mi familia, mi barrio, mi comunidad, mi empresa, mi ciudad? Y ahí donde haya puntos en común, estemos dispuestos a que eso que yo tengo que hacer, que se llama responsabilidad, lo podamos construir con otros. Y si ya tenemos claro lo que tenemos que construir, pongámosle una ruta. Así surgió el manifiesto de Misión Rescate México, con esas grandes 7 líneas de acción por la unidad, por la democracia, por las libertades, por la autonomía de las instituciones, por la división de poderes. Estas 7 grandes ligas no surgieron porque alguien fuera muy ingenioso, muy ingenioso y hubiera hecho un esfuerzo para redactar 7 cosas. No, tuvimos debate interno, claro. Y dijimos, pongamos en el manifiesto solo aquello en lo que estamos de acuerdo, de manera general, para que construyamos este rescate de este país en base a lo que nos une y no en base a lo que nos divide. Falta mucho por hacer en Misión Rescate México y seguramente quienes pusimos nuestro granito de arena para la manifestación por la vida o quienes salieron 2 días después, antier sábado, por el tema de Frena, estarán conscientes que nos falta mucho por hacer. Pero si no nos unimos todos los mexicanos en un objetivo común, que le mande un mensaje muy claro a esta nueva forma de gobierno, a esta transformación,
en el 2021, en algunas políticas públicas, en las 7 líneas del manifiesto de Misión Rescate a México, quizás lo que nos depare pueda ser un escenario peor que el que hoy estamos viviendo. Así es que no hay de otra. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y en lo que estemos de acuerdo, construir agendas comunes para proponer, pero también para exigir, para sugerir, pero también para defender. Y lo más interesante, amigos, Felipe, lo queremos hacer desde abajo hacia arriba, desde lo local a lo nacional, con los problemas comunes del municipio, de los estados y de la federación. Y en eso estamos encontrando un gran eco con miles y miles de mexicanos. Oye, pues eso es pues motivante, mi querido Leonardo García, porque finalmente de eso se trata. Creo que esta suma de esfuerzos, esta misión, ahora sí que esta misión que nos el llamado que nos hacen de rescatar México, porque finalmente somos más que la división de chairos y fifís y los que tenemos carro y los que no tenemos y los que estamos a favor del presidente. No, creo que de eso nos estamos olvidando, y creo que el que ustedes le den una vuelta total y comencemos por ponernos de acuerdo, valga la redundancia, en lo que sí estamos de acuerdo, creo que ya es un gran avance, aunque pareciera algo muy sencillo, tiene mucho significado, Leonardo. Somos conscientes, Felipe, que este primer saque fue de aire, de redes sociales y de organizaciones, pero nos falta también el o los saques de tierra, ahí donde un mexicano dice, haciendo su labor, vendiendo en la tiendita de la esquina, o planchando la ropa, o dándole de comer a sus hijos, o dando clases, o construyendo edificios, cualquiera sea la profesión, nos falta pasar al territorio para decir, yo también rescato a México, y yo así rescato México, para de ahí, entonces sí construir equipos de promotores, redes de promotores, comités de promotores de Misión Rescate México, que nos lleven a un aterrizaje, no solo en buenos posicionamientos, en buenos postulados, en un muy buen programa o transmisión, como lo fue el del 28 de mayo pasado, sino ya en el aterrizaje concreto. Esto debe significar para nosotros, Felipe, amigos, un desdoblamiento del manifiesto, de nuestras 7 líneas del manifiesto, ahora sí, en propuestas a impulsar, pero también en llamadas de atención a aquellas autoridades municipales, estatales o federales que no quieran darle cabida a esto que efectivamente no tiene otra intención más que rescatar a México y brindarle oportunidades a quien hoy sufre porque no tiene trabajo, hoy sufre porque lleva ya mes y medio, 2 meses sin empleo, hoy sufre porque no puede salir a la calle porque los índices de inseguridad, la pandemia no les hizo ni las cosquillas, o porque hoy sufren porque tienen un enfermo, porque ya falleció alguien, o no saben si van a poder salir mañana porque las cifras, los indicadores, las frases gubernamentales no le están llegando a la sociedad con plena confianza. Esa fue nuestra apuesta en este primer saque, y seguramente vendrán actividades en el corto plazo, Felipe, que le dirán al país, tú también eres necesario para rescatar a México, en aquello que eres bueno para tu proyecto, para tu familia y para otros, ponlo a disposición del país, sumándote a este gran esfuerzo de Misión Rescate México. Interesante el reto que nos lanzas, Leonardo. Por favor, te pido que estemos muy pendientes y que mantengamos luego la comunicación para darle seguimiento a este esfuerzo que sin duda creo que entre más seamos va a ser mucho más sencillo ir rescatando a México y, como dices, pues echarle para adelante, porque esto no debe tener reversa. Aquí voy a tener que regresártela, Felipe, porque tu programa, el nombre de tu programa, la intención de tu programa también tiene la culpa de un movimiento de esta naturaleza, porque hacen ustedes un esfuerzo de sumar talentos, o de platicar, o de presumir, o de darle una plataforma a aquellos talentos que suman. Ustedes así están rescatando México. Ojalá, Felipe, amigos radioescuchas, muchos mexicanos sigamos su ejemplo, y entre más seamos con esa filosofía, va a ser más fácil lograr la unidad, va a ser más fácil lograr la propuesta, y va a ser más fácil alcanzar la exigencia.
Gracias, Felipe, por la invitación y por supuesto mantenemos la línea abierta para cuantas veces sea necesario. Que así sea, Leonardo García, gracias por estar en este programa y obviamente pues desearles todo el éxito en el camino que viene, porque como bien dices, esto apenas empieza. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Leonardo García, presidente también de la Unión Nacional de Padres de Familia. Lo vamos a buscar también para que nos explique a propósito. Hoy teníamos que agotar el tema precisamente de esta manifestación que hicieron, pero obviamente es muy importante, como bien dice, retomar lo que tenemos que hacer para que nuestro país pues no se vaya al caño, ¿no? Finalmente por un gobierno o por otro, sino que podamos verdaderamente ir avanzando juntos. Creo que esa es la parte más importante, la parte a veces más difícil, el ponernos de acuerdo, porque evidentemente organizaciones, por ejemplo, en las que estuvieron, digamos, dentro de este primer llamado de Misión Rescate México, bueno, pues eran de todos los colores y sabores, y bueno, por ponerse de acuerdo luego es difícil, pero creo que le están dando al clavo. Si realmente logran ponerse de acuerdo en 2, 3 ideas, 10, 7, como es este propósito que nos plantea Leonardo García, de realmente ver qué podemos hacer por nuestro país, creo que la llevamos de gane, ¿eh? Así es que no se me hace tan deschavetada esta idea, y que bueno, pues habrá que ir revisando también las otras expresiones que están obviamente a favor de quitar a Andrés Manuel López Obrador, porque creo que tampoco es por ahí. Finalmente, creo que lo interesante es que Andrés Manuel López Obrador, sea como sea, haya sido, como decían los clásicos, tiene esta responsabilidad de 6 años de hacerse cargo de administrar el país, de proponer sus soluciones como país en estos 6 años, digamos, que tiene de su gobierno, y obviamente tendrá que cumplir. Creo que ese en principio es un propósito, creo que importante, y que creo no podemos perder de vista. La otra circunstancia que sin embargo hay que tomar en cuenta es cómo lo va a estar haciendo, cómo lo está haciendo, cómo lo quiere hacer y hasta dónde, como decía Leonardo García, va a involucrar, digamos, a todos los mexicanos en estas soluciones que él plantea. Evidentemente algo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y bueno, por lo que hemos visto, por lo pronto son meramente programas sociales. Bueno, ya es un avance. Habrá que revisar si efectivamente son viables, si hay suficiente presupuesto para mantener estos programas sociales en los que directamente le llegan a las personas, revisar también qué va a haber en temas de infraestructura, que realmente sean transparentes, que no aparezcan este tipo de, pues de repente de empresas que salen de la nada y que obviamente ponen en aprietos al presidente de la República al momento de explicar qué es lo que va a pasar, cómo se va a gastar el presupuesto. En fin, hay muchas respuestas o muchas preguntas que quizá no termina de explicar el gobierno federal, pero evidentemente mucho del papel para que nuestro país vaya avanzando depende evidentemente de nosotros, como bien dice Leonardo García, de lo que nos toca hacer a nosotros. Si nos toca comunicar, bueno, hacerlo con este compromiso y esta responsabilidad que tenemos. Si a los empresarios les toca generar empleos bien pagados, con horarios justos, con las garantías y ahora con la seguridad y la salud que requieren para que sus trabajadores estén bien, bueno, pues lo tienen que hacer, y si tienen que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos. Evidentemente, creo que si comenzamos nosotros a cumplir con lo que nos toca, vamos de gane, y vamos a exigirle evidentemente al gobierno, no que se vaya. Creo que tampoco podemos caer en este nivel de irracionalidad, de pedir lo imposible, como decían esas revoluciones, sino más bien buscar evidentemente que cumpla, que tenga también todas las condiciones, que no tenga pretextos para poner soluciones, que deje de estarle echando la culpa ahora a los gobiernos anteriores o a la pandemia. Sería muy grave que comenzara a utilizar Andrés Manuel López Obrador este argumento de que pudimos haber avanzado, pero por culpa de la pandemia no se pudo. Creo que no se trata de justificarse cuando estás en el gobierno, sino de comenzar a plantear unas soluciones y cómo vas a ir involucrando a los demás. Creo que ese es en el fondo lo que tendríamos que ir identificando en este país que evidentemente requiere de nosotros.